Hola, hola mis niñas y niños grandes, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Espejito y esto es Legoladas. Desde que empezó este canal, hará ya más de 3 años y medio, hay un vídeo que yo siempre he tenido en la cabeza que tenía que haber sí o sí en este canal, y es este que os traigo hoy. ¿Por qué desde entonces hasta hoy no ha llegado este vídeo? Bueno, pues porque a veces el destino es más listo que yo y deja las cosas para el momento adecuado y preciso. Y es el caso de este vídeo. Ya habéis visto en la miniatura y en el título que vamos a hablar de Esther y su mundo. Esther y su mundo es un personaje que todos los jovenzuelos de mi edad conoceréis porque habréis merendado con sus historietas, sus viñetas y sus aventuras pues muchísimas veces en vuestra niñez. Pero Esther no se quedó ahí, Esther ha evolucionado, Esther ha llegado al día de hoy para que hagamos este vídeo 50 años después a los niños españoles, porque tengamos en cuenta que en el año 1974, hace 50 años, llegó a España Las aventuras de Esther. Han pasado 50 años y 50 años después justo es cuando vamos a terminar con Las aventuras de Esther. Entonces, bueno, pues este vídeo ha llegado ahora porque ha llegado ahora este libro y ahora ya sí que no lo podía aplazar más y tenía que hablaros de este personaje. Pero no vamos a empezar por el final, lógicamente tenemos que hablar del principio de Esther. Esther nació en el año 1971 en el Reino Unido, pero en España nos llegó en el año 1974 a través de la revista Lily. Esta revista es, bueno, pues de esas cosas que había en esa época, que es revista juvenil femenina, algo pues bueno, muy típico de esa época. ¿Qué pasaba con la Esther que nos llegó a España? Pues bueno, pues nos llegó un poco censurada, tardó un poquito también en llegar, era demasiado moderna quizá para la mentalidad española del momento. Estas revistas, además, pues bueno, marcaron una época y hoy es interesante ver este tipo de revistas porque si veis, aparte de las aventuras de Esther, que es lo que hoy nos trae, siempre traían un horóscopo que era muy propio de la época y traían una especie de consultas. Aquí algún experto, veréis por aquí, era como un consultorio sentimental en el que bueno, pues una experta daba consejos a las niñas de la época que escribían pues con sus inquietudes, pues con cosas que les preocupaban, como el peso, como, no sé, las amigas, los chicos, otra serie de cosas. Pensad que es una época en la que no existía Google, no existían las redes sociales y todo era pues un poquito más a pedal. Entonces se escribían cartas, se escribían con un bolígrafo, con un papel, se metían en un sobre y las enviábamos. Y entonces nos llegaban a través de la revista estos consultorios. También estas revistas, por supuesto, traían música, televisión y toda la actualidad que había en el momento. Incluso lo normal, espero que en esta, a ver si lo hay, había un póster central con alguno de los personajes de la época. Entonces, bueno, pues estas curiosidades hoy ya han pasado de moda. Pues esta revista yo recuerdo perfectamente de ir al kiosco con mi madre y mi madre solía comprar una revista que se llamaba Lecturas y a mí me solía comprar estos tebeos, hoy cómics, pero eran tebeos en nuestra época y bueno, pues yo es que estaba enganchadísima con Esther. Porque Esther nos enganchó a mí y a tanto público, a tantos jovenzuelos de mi edad. ¿Por qué? Bueno, pues Esther era como muy moderna para la época porque el guión de Philip Douglas pues eran pues
cosas así que pasaban pues las niñas británicas y tal, allí en su colegio, en su barrio. Y bueno, pues para nosotros la forma de vestir, porque Purita Campos, que pues un besito para la gran Purita, el dibujo tan bonito que hacía de Esther, y luego, bueno, pues cómo vestía Esther, es que así queríamos vestir todas, porque es que era tan moderno, esos tacones, esa ropa tan bonita, tan moderna, tan de actualidad. Entonces, bueno, pues nos enganchó mucho porque todos éramos Esther. Esther tenía pues la timidez que teníamos todos con esa edad, tenía también esas inseguridades que teníamos todos con esa edad, y bueno, pues le pasaban muchas de las cosas que nos pasaban a nosotros con esa edad, tanto con los amigos, en el colegio, con los padres, con los chicos, con todo. Entonces, bueno, pues fue un cómic que enganchó y mucho, y entonces, bueno, pues esta revista estuvo publicando las aventuras de Esther pues hasta, me parece que hasta año 1980, 81, por ahí, ¿no? Esta es la Esther que vamos a llamar de primera etapa, que es esta Esther que venía en Lily, que es la Esther de primera etapa con sus dos coletitas. Y recordaréis el uniforme del colegio y sus dos coletitas. Bueno, pues esa es la primera etapa. Veréis aquí en la mesa que yo tengo aquí a Nancy y la tengo caracterizada, y todo esto lo he hecho solo para este vídeo. Y diréis, bueno, pues si estamos hablando de Esther, ¿qué tiene que ver Nancy? Bueno, pues porque para mí mi recuerdo de Esther iba muy unido también a Nancy, porque muchas veces jugábamos a Nancy, teníamos los tebeos de la época, los teníamos por ahí de Esther, y entonces descansábamos un ratito, leíamos historietas y después volvíamos a jugar con las Nancy's. O sea, para mí ha ido muy unido esta etapa de revista Lily y de Esther. Entonces yo he querido hacer pues un homenaje con Nancy a este personaje de Esther, y entonces lo que he hecho ha sido pues encargar a las creaciones de Sonsoles este conjunto, que es el conjunto Mayoret, que es una réplica de aquel que hubo de creaciones Marco, que ya hemos hablado en el canal, y entonces se lo encargué justo para hacer este vídeo de esa Esther de dos coletas, de aquellas viñetas en las que Esther, bueno, pues estuvo haciendo de Mayoret. Esther tenía su gran amiga, su mejor amiga, que era Rita. Entonces customicé esta muñeca como Rita, le puse el uniforme escolar que vino en la colección de Nancy Moda y que se parece bastante pues al que tenían ellas, este uniforme británico. Entonces esta Nancy ya os la presenté en uno de los vídeos de la colección de Nancy Moda. Y era para esto, os dije, ya veréis a esta Nancy para que le he hecho ese corte de pelo y le he hecho este look. Bueno, pues esta es Rita. Y por supuesto, ¿quién ha acompañado siempre a nuestra Esther durante todas sus aventuras? Pues Juanito con ese flequillo larguísimo, rubio, y siempre con su balón a los pies, porque su sueño en la vida pues era ser futbolista. Igual que el de Esther era ser enfermera. Entonces, claro, no podían faltarnos un Juanito aquí en esta representación. Pues esa fue la primera etapa de Esther y es mi etapa más entrañable. O sea, yo era feliz cuando nos compraban uno de estos cómics, y ya, bueno, súper feliz ya del todo cuando nos caía alguno de estos de la serie azul, que eran unos volúmenes pues más gorditos, donde teníamos aquí recopiladas pues un montón de aventuras de Esther, pero también teníamos aquí algunas de otras aventuras que aparecían en estas revistas, como Candy, como La Familia Feliz, etcétera. Entonces, bueno, pues esto eran horas y horas de lectura. Después, bueno, pues Esther evolucionó y cambió con el tiempo, porque
parece ser que después de casi 10 años de estar, o algo más de 10 años de estar con estas aventuras tan exitosas de Esther, pues bueno, los editores pues pensaron que ya pues ese look ya estaba un poco de modé y tal, y que teníamos que actualizar un poquito a Esther y demás. Y entonces pues cambió la versión de Esther. Esther cambió a una versión un poquito más ochentera, en la que ya la teníamos peinada así, con una sola coleta, y ya empezó a publicarse en España en la revista Esther, que es esta otra. En este caso es una revista quincenal, no pone nada más, pone Esther, y bueno, pues estuvo unos 3 años presentándonos a esta Esther ochentera, con una sola coleta y bueno, con una temática pues prácticamente idéntica a la que tuvo en los años 70. Pero todavía Esther sufriría un tercer cambio, y es que llegaríamos ya a mediados de los años 80, y entonces ya Esther pegó un cambio radical, y la vemos como la veis en la revista Pecosa, y veis ya este look que es ya lo más, bueno, mirad la contraportada de lo que se llevaba ya en estos años 80. Y bueno, pues esto ya duró bastante poquito, y nosotros aquí en España ya nos olvidamos de Esther, entre comillas. Yo no me olvidé nunca de Esther, porque yo, bueno, pues seguí mi vida, pero yo de vez en cuando volvía a releer estos tomos que tenía en casa, y de vez en cuando yo qué sé, pues me daba la morriña, pues releía pues por las noches antes de dormir o lo que sea, algunas de mis antiguos cómics de Esther. Bueno, pues ¿qué pasó cuando las aventuras de Esther dejaron de publicarse aquí en España? Pues bueno, cada uno siguió su vida. Cada uno tendrá su experiencia personal. La mía personal fue pues que me hice mayor, que me casé, que tuve un hijo, que me divorcié, y que en el año 2002 llegó el gran amor de mi vida, que es Pableras, que ya sabéis. Y bueno, pues Esther estaba ahí en un limbo, y en el año 2006 volví a tener noticias nuevas y frescas. No tuve que coger los antiguos cómics de Esther, sino que llegaron noticias nuevas y frescas de nuestra querida Esther. Bueno, pues cogió el testigo Carlos Portela. Muchísimas gracias por haber hecho esto por todos nosotros, todos esos fans de Esther y su mundo. Y cogió el testigo de la trama, del argumento de lo que fue la vida de Esther después de todas las aventuras que nos había dejado Philip Douglas, y se unió a Purita Campos para continuar con aquello que se quedó un poco en stand-by, porque nunca había tenido un final concreto en las aventuras de Esther. Y entonces pues llegó esta nueva etapa con la editorial Glenat, que llegaron las nuevas aventuras de Esther, que son estos 3 tomos, que como estáis viendo ya por las portadas, nos encontramos con una Esther adulta, una Esther ya treintañera. ¿Y qué le había pasado a Esther durante todo ese tiempo en el que yo no había tenido contacto con ella, ni ella conmigo? Pues le había pasado lo mismo que a mí. Esther se había casado, Esther había tenido una hija, Esther se había divorciado, y el gran amor de su vida estaba por llegar. Entonces, bueno, pues todo esto, que yo no os voy a hacer spoiler porque sé que algunos de vosotros no conocéis todas estas nuevas aventuras de Esther. Estas aventuras pensaban ser 6 tomos. Y como veis fueron solo 3. ¿Qué ocurrió? Pues que Glenat cerró, y lo peor que nos podía pasar a todos, que inesperadamente Purita Campos nos dejó. Allá donde esté, yo le doy las gracias por todas las horas y horas y horas de pasarlo bien y de disfrutar con Esther que nos ha dado. Entonces, bueno, pues estos 6 tomos pues se quedaron en estos 3, y otra vez nos quedamos con la historia de Esther inconclusa. Glenat, además de hacer estas nuevas aventuras de Esther, también nos recopiló
revisada por Purita Campos toda la primera etapa de Esther, que era esta Esther setentera, la de las dos coletas, y nos hizo 17 tomos desde el principio hasta el final de toda la primera parte. Y bueno, pues yo en este homenaje quiero enseñaros la primera viñeta de Esther, que es esta maravillosa Esther hablando con los patos del estanque, que me parece súper tierna y que es un poco, refleja toda la personalidad de Esther, y también un precipitado final que se le dio a la primera parte de Esther cuando la editorial decidió que Esther tenía que cambiar, que ya eran muchos años y que la vida cambiaba y la estética cambiaba, y entonces pues tuvimos este precipitado final que le dijeron a Purita Campos con 2 días de antelación, y casi en 3 viñetas pues hubo este fin, que es el único fin que hemos visto en las aventuras antiguas de Esther. Después también Glenat nos recopiló en 7 volúmenes esta Esther de una coleta, que era la de principios de los 80, con una temática pues muy parecida a esta, y que esta terminó también, esta terminó sin un final, terminó en medio de una historia y ya está. Bueno, pues aquí estamos en ese impasse, ¿no? Glenat cierra, Purita Campos fallece y nosotros pues ya pensamos que ahí se acabó todo lo que se daba con Esther. Sin embargo, después vinieron un par de libros, que son libros, en este caso no son cómics, de Carlos Portela con su guión, y que es Esther cumple 40 y la gran elección de Esther. Estos 2 libros, si no los tenéis, si no los queréis leer, si los necesitáis saber qué es lo que ha pasado entre estas 3 nuevas aventuras de Esther y luego estos 2 libros, para poder leer el final, no os preocupéis porque tenéis un prólogo de Ruth Bernardez, que es una conocida y por supuesto es una seguidora del canal, y además es una compañera también coleccionista de muñecas, porque a todos casi que nos une un poco lo mismo. Y bueno, pues Ruth nos hace ahí un resumen perfecto de estos 2 libros, y si no los habéis leído no pasa nada, podéis leer ese resumen para encontrar el contexto entre las nuevas aventuras de Esther y el último tomo, que será La boda, que hablaremos después. Entonces, bueno, pues digamos que estos 2 libros vienen a rellenar esos llegar a la cuarentena de Esther y qué es lo que ha pasado en su vida. Bueno, pues afortunadamente Dolmen ha cogido el testigo para podernos dar ese desenlace final de nuestra querida Esther, y nos ha sacado en una encuadernación pues idéntica a la que hizo Glenat, nos ha sacado la tercera parte de Esther, que es la que se publicó en Pecosa, pero mucho más, porque es que en esta tercera parte hay muchísimo material inédito. Es, yo creo que la más difícil para los editores de recopilar. Si leéis todos los prólogos y los epílogos, que yo os los recomiendo, de Ruth Bernardez, nos explica también pues lo difícil que ha sido recopilar esto, porque aparte de lo que se publicó en España, pues mucha parte de ello ha sido inédita en España. Se ha publicado en el Reino Unido, en otras revistas, porque allí continuó hasta casi el año 90, creo. Entonces hay mucha parte inédita, hay cosas que no se encontraban, han tenido que recurrir a bibliotecas, han tenido que recurrir a coleccionistas para poder hacernos esta recopilación de todo lo que se ha publicado de Esther. No ha sido nada fácil. Pensad que es una época en la que no existía Google, no existía tanta informática, entonces las cosas eran mucho más manuales, y si tú no guardabas un papel, ese papel se perdía en el olvido. Incluso ha habido que recurrir al hijo de Purita a buscar sus manuscritos para recuperar parte de esta historia. Entonces, bueno, esta tercera parte, que son, como veis, este es el volumen 1 de la tercera parte y este es el volumen 7, que es el fin
de las antiguas aventuras de Esther, pues son 7 tomos, o sea, súper recomendables, que todos los seguidores de Esther es que los necesitáis y los tenéis que tener. Y ahora sí, ahora llegamos al final. Llegamos al final. Este libro ha llegado a mis manos pues gracias a mi gran amor Pableras, y lo tuve, os tengo que decir que en el momento en que llegó lo tuve muchísimo tiempo delante sin atreverme a abrirlo. Bueno, ahora mismo se me están poniendo los pelos de punta solamente de comentaros la emoción que fue tener esto en las manos, y por una parte la emoción porque necesitaba este final y necesitaba saber qué es lo que, cómo terminaba todo, pero por otra parte era como cerrar una etapa de mi vida. O sea, pensad que yo os estoy hablando desde el año 1974, desde que, o sea, toda mi vida consciente, desde que yo era una niña, ver cómo ha evolucionado también la vida de un personaje de cómic, que es Esther, pero que despierta una emoción el saber que todo eso ha evolucionado en la mente de tantos y tantos seguidores para que lleguemos hasta esto. Y bueno, pues cuando ya lo veíamos imposible por el fallecimiento de Purita Campos, pues bueno, cogió el testigo Anneke, y yo le estoy muy agradecida por darnos esto. Al final, pues me daba muchísima pena el cerrar este capítulo. Y bueno, pues por eso lo tuve un tiempo delante sin atreverme a abrirlo. Después pensé, pero vamos a ver, también cuando se cerró esta etapa en los años 80 y hasta el 2006 que llegaron sus nuevas aventuras y me enteré de todo esto, yo estuve sin Esther, pero estaba con Esther porque yo releía todo esto y dije, bueno, venga, me atrevo a leerlo y cerrarlo porque sé que en mi vida volveré a recuperar a Esther y volverá a producirme las mismas emociones de crecimiento personal que me produjo Esther. Bueno, pues al final lo leí. Y al final lo vi, y entonces, bueno, a ver, os doy mis impresiones. No os voy a hacer ningún spoiler, lo tenéis que leer y no os voy a hacer spoiler. ¿Cuál era mi mayor miedo también? Pues que, jolín, es que cambiar el dibujo de Purita por el de otro dibujante, fuera quien fuera, pues no sabía si yo iba a reconocer a esa Esther en otras manos. Bueno, pues os diré que sí, que al principio yo decía, algo es distinto, algo es diferente, pero según fui entrando en la historia, me fue cautivando el dibujo de Anneke, porque tengamos en cuenta que Esther ya había cumplido los 40, o sea, que aquí estamos pasando de los 40 pues, a nuestra edad, a los 50, ¿no? Estamos haciendo este desarrollo de vida paralelo entre Esther y nosotros también cambiamos. Quizá la glamurosa Esther de Purita Campos, con ese estilismo brutal que tenía, con esa moda punterísima, con esos taconazos y ese estilazo, pues en Anneke es un poquito más suave, no es tan... Pero como vamos evolucionando todos, vamos dejando un poco ya tanto taconazo y tanto tal, y vamos pasando a una moda más cómoda, a otro tipo de vida. Y entonces, bueno, pues fui entendiendo todo eso en el argumento y me fui enamorando también de este eslabón, de este nuevo paso de Esther. Este libro además tiene algunas genialidades, como pueden ser un sueño que tiene Esther y que además está hecho en unas páginas con una textura diferente al resto del libro, y que, bueno, pues es que es una auténtica fantasía. O sea, ese sueño de Esther, de Sisters, con sus hermanas, bueno, es brutal. Por supuesto, en la vida de Esther todo no fueron luces, hubo luces y hubo sombras, y también en este libro vais a encontrar luces y vais a encontrar sombras, porque es la vida real. Y tenemos un final también de Esther, el cual no os voy a decir, porque aunque pone aquí la boda, ya sabéis lo que pasa en la vida de Esther. Puede haber boda, puede no verla,
¿Con quién será? Recordemos que nosotros nos habíamos quedado con una Esther divorciada y bueno, que no había olvidado del todo al rubio Juanito, pero quién sabe. Es tan especial este libro que hasta el traje de boda no es cualquier dibujo, es un traje de boda diseñado por Agatha Ruiz de la Prada. O sea, que es que lo tiene todo para ser un auténtico final de los que merecía Esther. Y purita, por supuesto. Y además, os diré que la última viñeta, jolín, y ahora mismo sí que tengo los pelos de punta, la última viñeta es la que despertó mis lágrimas. Estuve llorando. Además, lo leí mientras que íbamos a dormir y bueno, me dijo Pablo, ¿pero qué te pasa? Y yo, es que no podía parar de llorar porque es que fue súper emocionante esa última viñeta, que le agradezco en este caso a Carlos Portela porque me parece una genialidad. Bueno chicos, pues qué deciros, que todos los que sois fan de Esther y su mundo tenéis mucho trabajo que hacer para llegar hasta aquí. Si no conocíais, porque si conocíais todo esto que os he enseñado hoy, y conocéis esto incluso, pues ya sabéis de lo que os estoy hablando. Pero sé que muchos de vosotros, porque hablo mucho con vosotros, os habéis quedado pues quizá en solo esto, en la Esther de dos coletas, pero es que hay mucho recorrido de Esther que os queda pendiente. Así que chicos, para la vuelta de vacaciones, que ya estreno este vídeo para estrenar también nuestra nueva temporada de vuelta de vacaciones y que espero que hayáis repuesto las pilas para todo lo que os viene con el canal, pues ya tenéis trabajito que hacer, que es poneros al día con Esther y su mundo. Así que chicos, bueno, pues este vídeo estoy muy emocionada de haberlo hecho y bueno, pues que espero que os guste y que os haya entretenido mucho. Recordad que os tenéis que suscribir, que necesitamos llegar a esos 10.000 suscriptores para regalaros muchas cositas. Y por supuesto, necesito vuestros comentarios sobre el tema de Esther, qué ha significado para vosotros Esther, dónde os habíais quedado en la vida de Esther. Y vuestro like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!